Y ahora pues vamos a leer en Jeremías, en el capítulo 40, a partir del versículo 13. Y vamos a continuar leyendo a lo largo de todo el capítulo 41 hasta el final, hasta el versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿no sabes que Baalis, el rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces Johanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo: yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar? Y a todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea: no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa, y a los soldados caldeos que allí estaban. Sucedió además un día después que mató Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Y de Mizpa le salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró les dijo: venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceite y miel. Y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capital de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaba con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaba con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la guerra, de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que habían recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa, después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Johanán había traído de Gabaón. Y fueron y habitaron en Jerut-Kimam, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse a Egipto, a causa de los caldeos, porque los temían, por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, y Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Amén. Señor bendiga su santa palabra. La semana anterior pues estuvimos viendo el día siguiente, después de ese desastre nacional que había sido la derrota, la conquista
de Jerusalén, y también pues el exilio del rey y de todos los principales del pueblo, y cómo pues los caldeos, el ejército de Nabucodonosor, habían puesto a Gedalías como gobernador, el cual pues provenía de esta familia piadosa que ya su padre pues se había distinguido por apoyar a Jeremías. A su abuelo Safán también había participado en la recuperación del rollo del libro en los tiempos de Josías. En fin, pues vemos que el día a día se presentaba pues sin grandes glorias, sin grandes mensajes de triunfalismos, ¿no? Para el pueblo tenían que estar tranquilos, tenían que estar sujetos, tenían que estar sometidos a Babilonia y les iría bien. Sin embargo, vemos que todo esto, de una manera abrupta, de repente, pues se va pues al garete. Eso pues deja de ser así. Podemos hacer entonces la relación con lo que veíamos esta mañana, con esos impedimentos, con esos obstáculos, con esas cortes, esos porones bruscos que decíamos que son obra de Satanás. Vemos aquí realmente, como en pocos lugares, la obra del diablo. Vemos aquí como el diablo, que nos dice Jesús en Juan capítulo 8, es homicida desde el principio y es engañador. Además, lo vemos aquí en obra, vemos aquí su carácter en el engaño, en la traición y también en el homicidio. Vemos entonces la obra del diablo también en el resultado para el pueblo, porque puso en grave peligro la existencia misma del pueblo, porque los caldeos podrían tomar represalias. Y también pues vemos ese parón que a ojos humanos suponía todo esto después de ese nuevo comienzo, después del desastre, ese nuevo comienzo según la voluntad del Señor. Bien, pues todo esto propiciado por este personaje que ya aparece entonces al final del versículo del capítulo 40, Ismael que es dice en el versículo 13, Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaba en el campo vinieron a Gedalías. Entonces ya vemos que le dieron el aviso acerca de los planes de Ismael. Versículo 14: ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Entonces vemos Ismael. Continuamos entonces la historia leyéndola en el capítulo 41, y fue efectivamente Ismael y el puñado de príncipes y gente de guerra que con él estaban quien lo llevó a cabo. Y vemos dos cosas. Primeramente, que él era pues un medio de Baalis, el rey de los hijos de Amón, de los amonitas. Entonces él era un medio pues a favor, por así decirlo, vendido a los enemigos de Israel. Israel, por lo tanto, había caído ante los caldeos, ante Babilonia, y entonces en ese momento las naciones enemigas que estaban alrededor de Israel, Amón, Moab, Edom, los filisteos, pues querían aprovechar pues esta oportunidad para cebarse aún más con el pueblo, con la nación de Israel, a fin de acabar completamente con ella, para que no pudiera entonces resurgir, para que no pudiera entonces levantarse de nuevo. Bien, pues entonces vemos que él está a servicio de los enemigos. Él es entonces un traidor al pueblo. Él es más aún un traidor, como vamos a ver, al Señor, a Dios. Él es alguien, por lo tanto, que tiene su vista, Ismael quiero decir,
su vista solamente en esta vida y no le importa pues vender su primogenitura por un plato de comida o por un pedacito de gloria humana, porque eso es también lo que en segundo lugar le movía a Ismael, porque vemos en el versículo 1, el versículo primero del capítulo 41 siguiente, que él era de descendencia real. Seguro, eso está aquí indicado, seguro, pues a propósito, para mostrar cuál era sus propósitos. Él, pues, sí se presta pues al servicio de Baalis, pero con la esperanza de poder ser él el próximo rey. Él podía reclamar que era de descendencia real, es decir, hijo de David. Y ciertamente los reyes tenían que ser de la dinastía de David, pero vemos que esto no es suficiente. No es suficiente, por lo tanto, que sea pues de la dinastía de David, sino que sea legítimamente llamado y legítimamente instalado como rey. Entonces, lo que él hizo, Ismael, a sus ojos, pues estaría justificado. Pues Gedalías, él no es descendiente de reyes, él no es hijo de David, él, ¿qué hace aquí gobernándonos? Él además está también gobernando a favor de los de Nabucodonosor, a favor de los de Babilonia. Él está, por así decirlo, colaborando entonces con los enemigos de Israel. Entonces vemos que si es por nuestros propios razonamientos, siempre vamos a justificar pues todo tipo de acciones que al final, en definitiva, lo único que significará entonces es lo que a nosotros nos apetezca, lo que nosotros queramos hacer. Él, en el fondo, estaba buscando la gloria, y él estaba buscando el ser rey, y no le importaban los medios. Él, si hubiera sido entonces un rey legítimo, que el Señor lo llamase, y pues sería como David. Él no se impondría, él no haría pues aquí ningún tipo de golpe de Estado, de golpe de mano, de revolución en contra del gobierno, de los gobernadores, como aquí también, como David lo hizo con Saúl, y esperó entonces a que el Señor fuese quien lo exaltase. Él lo tomó las cosas en sus manos y lo quiso, por lo tanto, hacer pues a su manera. Entonces vemos que esto es un ejemplo muy claro, muy evidente, que cuando hay también una especie de vacío de poder, aunque aquí realmente había un gobierno instalado, el de Gedalías, que estaban pues sometidos a los babilonios, es el momento para que surjan todo tipo de espontáneos para querer figurar, para querer pues alcanzar el mando, y pues de esta manera también lo hagan a costa del pueblo, porque a él poco le interesaba el pueblo. Y esto, pues bueno, es algo que se puede encontrar fuera de la sociedad, pero también se puede dar dentro del pueblo de Dios. De hecho, Israel es el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto, y bien, pues es algo que podemos pensar que también puede ocurrir también en nuestros días, en nuestro tiempo, en la Iglesia, que cuando hay situaciones en precario, cuando el gobierno no está instalado en la Iglesia, quiero decir, o no es del todo firme, no es del todo poderoso, pues entonces puedan surgir gentes que quieran arrastrar tras de sí a la gente. En realidad, y para hacerlo breve, pues podemos ver aquí en Ismael un tipo de lo que en el Nuevo Testamento se llama como un hereje. Un tipo del hereje que
lo que quiere hacer es llevar tras de sí al pueblo, apartarlo de la verdad, de la voluntad de Dios, y a veces lo consigue y se lleva, arrastra entonces a la muerte tras sí a un número mayor o menor de gente, llevándolos al exilio y a la perdición tras él. De hecho en el segunda de Pedro se habla de herejías destructoras. Bien, dicho esto, podemos mirar un poco más en detalle acerca de la historia y sobre todo acerca del grave error que cometió, el grave error que cometió Gedalías, el gobernador, porque nunca se podrá decir que no se le avisó. Johanán, hijo de Carea, todos los príncipes de la guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa, capítulo 40, versículo 13, y le dieron las noticias que hemos dicho: ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? E incluso le dio, por así decirlo, entre comillas, la solución. Dijo Johanán, hijo de Carea, versículo 15, en secreto: iré yo ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar? Y a todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán, y perecerá el resto de Israel. Entonces vemos que fue advertido, se le propuso un plan de acción, y él, la reacción que él tuvo, como dice aquí en el versículo 14, Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces, por una parte, está bien, ¿no?, esa actitud de Gedalías, ¿no? Podemos decir que es una persona de buena fe, es una persona que intenta pensar bien y lo mejor de las personas, y no quiere dar crédito tampoco a las cosas que dicen mal de uno. No vaya a ser que lo estén difamando sin razón. Entonces, en todo esto es algo podemos en cierto modo admirar esta actitud y decir, es buena, ¿no?, esta actitud, ¿no? Pero por otro lado vemos que lo que falló es lo que decía Eclesiastés, ¿no?, que es bueno entonces tomar esto sin soltar lo otro de la mano. Puedes tener esa actitud, pero al mismo tiempo puedes tomar tus medidas de precaución. Puedes a lo mejor no creerlo, pero has sido avisado, con lo cual a lo mejor algo hay detrás. Y si algo hay detrás, es un peligro si no te previenes. Entonces puedes, por así decirlo, ponerlo a prueba, estar vigilándolo, ¿no? A ver si eso es verdadero o no. Puedes hacerlo, puedes enviar gente que te informe, por así decirlo. Y entonces tomar tus precauciones. Y el Señor Jesús ya nos dice, ¿no?, en el Evangelio, ¿no?, que hemos así de ser sencillos como corderos, pero astutos como serpientes. Lo uno no quita lo otro. Podemos entonces siempre creer lo mejor o intentarlo de los demás, pero al mismo tiempo tomar nuestras precauciones, ¿no? Y llegado el caso, no solamente tomar precauciones, sino tomar medidas. Y ciertamente, a lo mejor lo que aquí le dijo Johanán, ¿no?, no hubiera sido correcto hacerlo de buenas a primeras, ¿no?, porque alguien me dice algo, ya le envió a alguien a matarlo, ¿no? Entonces no estamos aquí diciendo que eso es lo que tenían que haber hecho, pero como he dicho, sí que se podía observar. Y sí que lo podías entonces tomar con muchas precauciones. Y si se llegase entonces a confirmar, entonces actuar de una manera o de otra. Entonces eso según la sabiduría que el Señor le diera y según lo que se presentase en la providencia de Dios en ese momento. Entonces no hizo ni lo uno ni lo otro, sino que es más, llega el momento y viene Ismael. ¿Y qué es lo que ocurre? Le abre de par en par las puertas de su casa.
no solamente eso, se pone a comer con él y le invita a comer. Y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aprovechó la ocasión Ismael y los príncipes que con él estaban para matar a Gedalías. Y fue entonces sí un acto de traición. Y decíamos que eso es entonces un comportamiento diabólico. La traición es diabólica. La traición, por ejemplo, la vemos la de Judas, que también traicionó a su maestro, el Señor Jesús, el cual también, quien estuvo también comiendo con él en la noche fue entregado y le dio el plato en el que mojase el pan él, mostrando así también su cercanía, mostrando así también esa relación con él. Por supuesto, el Señor Jesús lo sabía. El Señor Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas y por eso le dijo que lo que tengas que ir a hacer, hazlo pronto. Entonces el Señor Jesús no es que no hiciera esto por inadvertencia o etcétera, etcétera, sino que él tenía una misión que cumplir, con lo cual él dejó, por así decirlo, hacer a Judas. Lo podía haber, por supuesto, evitado, pero él tenía que hacer la misión de entregar su vida en expiación por el pecado, muriendo en la cruz para salvar a su pueblo del pecado. En todo caso, vemos esa traición, ese carácter traicionero. Y bueno, en todo caso, a nosotros, a nuestro nivel como creyentes en nuestro tiempo, el Señor Jesús, el Señor nos dice también en la palabra, por ejemplo, en las cartas de Juan, en la carta, no sé si la segunda o la tercera de Juan, dice que, hablando también de aquellos herejes que vienen a las iglesias, aquellos que no confiesan el nombre del Señor Jesús, aquellos que traen herejías destructoras, aquellos que quieren llevar tras sí a todos aquellos que puedan, dice, aquel que venga a la iglesia y no venga con esta doctrina, ¿no? Dice, no le digas buenos días, no lo recibas, porque aquel que lo recibe se hace partícipe de sus pecados, se hace partícipe de sus pecados. Con lo cual, es bueno entonces tener lo que dice la Biblia, discernimiento de espíritus, poner a prueba la gente, no creer a todo aquel que venga aquí diciendo, yo soy cristiano, yo soy maestro, yo soy esto, yo soy lo otro. Sí, está muy bien, pero vamos a ver poco a poco y vamos a ver paso a paso, y que el Señor confirme todas las cosas a su debido momento. Bien, vemos también la obra y la marca del diablo en esa acción de Ismael, porque vemos esa crueldad. No solamente mata a Joanán, a todos los hombres de Mizpa, a los de Babilonia que estaban ahí también a la guardia, sino también vemos a aquellos que estaban por ahí de paso y no sabían nada, ellos iban a adorar. Dice que venían de Samaria, de Siquem, Silo y Samaria, 80 hombres. Se nos describe en el versículo 5, raída la barba, rota las ropas y racuñados. Allí los comentaristas dicen que eso seguramente sería que estaban practicando todavía algunos restos de esas antiguas religiones de Samaria, de los Baales que vemos, por ejemplo, que en el pasaje de Elías del Monte Carmelo, que también hacían daño, etcétera, etcétera. Tal vez podría ser, o tal vez podría ser también como expresiones externas de dolor, porque subían a ofrecer todas estas cosas, ¿no? Traían ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová, la cual había sido destruida. Una señal externa de duelo. Bueno, en todo caso los tomó. ¿Y por qué los mató? ¿Por qué los mató a todos y cada uno de ellos? Bueno, sería para que no hubiese tampoco testigos, pero fue él mismo quien les dijo, venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Es decir, que no había ninguna razón. Si ellos hubieran pasado por ahí, no sabían nada, no verían nada. Entonces, vemos esa gran crueldad que los mató a todos, menos
a aquellos que pues, le prometieron un poco el oro y el moro, y gracias a eso salvaron la vida, pero si no llenó la cisterna, esa cisterna seguramente para llenar el agua de la lluvia, ahí pues echó todos los cuerpos de los cadáveres y bien, pues vemos, ¿no?, la crueldad de la gente implacable que no les importa, por lo tanto, llevar adelante pues sus planes al precio que sea, al precio que sea. No reparan en nada, no piensan, por lo tanto, en los demás y pues en el daño, en el dolor que puedan causar a los demás. Es, por lo tanto, esto un ejemplo bien claro, bien evidente de esta maldad del hombre, y que una vez más lo podemos encontrar en los hombres heréticos, aquellos que entran en las iglesias, hacen pues sectas en el interior de la iglesia en torno a ideas nuevas y ideas estructuras, y arrastran tras así a pues todos aquellos que puedan embaucar. Y eso también lo que por último ocurrió, que llevaron a todos los de la ciudad, a las mujeres, a los eunucos, a los niños, a los hombres de guerra, a todos los llevaron cautivos para hacerlos pasar a los hijos de Amón, y de esa manera pues a que abandonasen la tierra prometida de ellos y de sus padres para irse a la tierra pagana, para estar entonces ahí sirviendo como esclavos a los extranjeros y a sus dioses. Una vez más, un ejemplo perfecto de lo que espiritualmente hacen los herejes, arrastrando a la gente que está en el interior de la iglesia, aunque sea a lo mejor pues todavía de una forma externa, exterior, pero ellos están recibiendo la palabra del Señor, y que si la reciben con fe, si la reciben personalmente, verdaderamente serán salvos. Ellos están recibiendo las ordenanzas, la enseñanza, el gobierno instituido por el Señor. Por lo tanto, pues vemos aquí están mucho mejor dentro que no fuera. Estando dentro, pues ellos pueden ser salvos por esa palabra que el Señor pues les está dando continuamente. El Señor les puede dar el arrepentimiento, les puede dar la fe, que además han de ser, este arrepentimiento y esta fe enseñados y predicados en la iglesia, ¿verdad? Y bien, pues el Señor les puede dar todo esto en el interior. Ahora bien, pues si pues entra cualquiera y viene con una idea nueva y que nadie ha oído y la presenta como pues la mayor maravilla de la historia, pues lo que va a hacer entonces es alrededor de él un grupo, y pues al final pues va a tener que salir él y todos aquellos que lo sigan con él. Y bien dice pues en Tito, en el capítulo 3, al hombre que causa divisiones, literalmente al hombre herético, tras 1 y 2 amonestaciones, desechado. Bien, pues vemos, eso fue lo que hubiera ocurrido si Johanán, hijo de Carea, aquel que quería pues acabar con el problema de antemano, pues no los hubiera rescatado, para llevarlos de nuevo al pueblo. Bien, pues ya veremos también acerca de esto, la continuación de esta historia, realmente tremendo. Es una historia también que impresiona bastante. El capítulo 42 ya lo veremos en su día. Pero bueno, en todo caso nos quedamos aquí en este capítulo 41, este rescate comparable al que hizo también Abraham con su sobrino Lot en el Génesis capítulo 13 o 14, cuando fueron también llevados cautivos. Y bueno, pues bien nos dice la palabra del Señor en Santiago. Si alguno ve, aún podemos leer directamente y literalmente al final de la carta de Santiago.
Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecado del error de su camino salvará de muerte un alma y multitud de pecados. Pues es también la idea que hemos de tener en mente de estar pues orando por aquellos que han podido pues conocer la verdad, pero que por una razón u otra se han apartado de la misma. Estar orando al Señor por ello, y en la medida también que el Señor nos pueda permitir la ocasión y podamos pues darle testimonio, hablarle de la palabra, pues intentar hacerle volver a la verdad, salvando así de muerte un alma y cubriendo multitud de pecados. Pues bien, pues hasta aquí, que bueno, pues podemos quedarnos con esto y pedir que el Señor nos dé pues la sabiduría y la compasión para tratar este tipo de situaciones. Que así sea. Que el Señor bendiga su santa palabra.